Dentro de la investigación criminal, como todos sabemos que es muy importante la participación de los expertos, la participación de los especialistas en diversas materias, en diferentes áreas de conocimiento técnico científico, ¿verdad? Que puedan coadyuvar a la administración o a la procuración de justicia para poder rendir y poder llevar a cabo un mejor proceso jurídico. Desde luego, en este caso nos referimos y platicaremos de una área especialista, un área de expertise muy importante, desde luego en el ámbito de la criminalística, que es el perito en criminalística de campo. Un papel muy importante, una serie de actividades muy interesantes y muy importantes como etapa fundamental de todo el proceso de investigación criminal en un sentir o en un sentido de un hecho presuntamente delictuoso. Bien, amigos, no se vayan, los saluda como siempre su amigo el maestro Héctor Herrera, saludándoles y enviándoles un abrazo y agradecimientos por el incremento de los suscriptores. No se vayan. Efectivamente, la investigación criminal es muy importante la participación de los diferentes especialistas en las áreas correspondientes de conocimiento de expertise, como lo es, por ejemplo, la dactiloscopía, la grafoscopía, los hechos de tránsito, incendios y explosiones, por ejemplo, la química, la medicina forense, entre otros, así como ello, pues también la criminalística de campo, que es una especialidad del ámbito del conocimiento técnico-científico de la criminalística, que se dedica específicamente al trabajo, por una parte, relacionada con lo que es el área de intervención o el lugar de intervención, donde se va a realizar, desde luego, el procesamiento de los indicios o el llamado procesamiento de los elementos materiales probatorios, o conocido como elementos así también de una capacidad de entender como el material sensible significativo. Desde luego, entonces, que la criminalística de campo como una expertise requiere la preparación de estas personas en diversas materias que permitan en su momento poder realizar ese dichoso o llamado procesamiento de los indicios. Pero en sí, ¿qué es el procesamiento de los indicios? Diríamos que este es un proceso por el cual se lleva a cabo una serie de pasos sistemáticos, cronológicos muy importantes, desde la llegada al lugar de intervención hasta la preparación de los elementos materiales probatorios recolectados para su traslado. Iniciando desde luego con la observación del lugar, donde el criminalista de campo, una vez que es notificado y que es enviado a constituirse al lugar de intervención, llegará al lugar y aplicará el primer paso del procedimiento, que será la observación del lugar. Esta desde luego corresponde a describir y establecer las características tanto geográficas, geológicas, estructurales, operacionales, ambientales, inclusive y sistemáticas del lugar donde se va a llevar a cabo el procesamiento. Desde luego estableciendo la fecha, la hora, el clima, la temperatura, desde luego. Eso le permitirá al perito de campo empezar a tener los antecedentes, a reunir esos datos, esos antecedentes que le van a ayudar a poder realizar un análisis más específico, un análisis más detallado del lugar de intervención. Así también, como segundo paso, pues establecer prácticamente la revisión del área en donde se entiende que ya debe estar acordonado y preservado
por parte de la autoridad, en este caso el primer respondiente. Y bueno, y si el caso que se diera en que no se encuentra el primer respondiente y llegan los servicios periciales, bueno, pues entonces estos tendrán la responsabilidad de llevar a cabo esta práctica, este paso, que sería el acordonamiento y la preservación del lugar de los hechos o de hallazgo. Por otro lado, como tercer paso muy importante, será establecer la ruta crítica, en donde va a determinar el perito cuál será su área de entrada, su área de acceso o su área de salida y o en el lugar de intervención. Esto con el fin de llevar un orden, llevar una estrategia, también de evitar o de reducir la posibilidad de contaminar o alterar el área, alterar los indicios. Como consiguiente, pues establecerá entonces el análisis de la técnica o las técnicas de búsqueda que podrá aplicar para localizar los indicios y realizar lo consecuente con estos mismos. Una vez obtenida y sabido cuál es la técnica o las técnicas a aplicar, pues procederá a realizar la búsqueda de estos mismos, de estos indicios, y una vez localizados, aplicará entonces la señalización de cada uno de ellos, ya sea a través de numeración, a través de letras o tal vez inclusive en una técnica combinada en la que el perito pues tenga el control principalmente y la congruencia de esta técnica combinada. Así bien, entonces, una vez que haya realizado la numeración, la señalización de estos indicios, entonces va a llevar a la fijación de estos mismos indicios en los diferentes planos o tomas fotográficas, apoyado con el fotógrafo forense, o en el caso en que no se encontrara este fotógrafo forense, pues el perito de criminalística de campo tiene la formación también el conocimiento específico sobre las tomas fotográficas. Así también puede establecer una fijación, no solamente de manera fotográfica, sino a través de un moldeo, por ejemplo, si se requiere, o planimétrico, o en su caso descriptivo, o en su caso también videográfico. Las técnicas de fijación que él requiera o que considere que sean necesarias y eficientes para poder documentar específicamente su trabajo. Por otro lado, una vez que realice la fijación de los indicios, procederá entonces a embalar y empaquetar estos mismos, recordando que este embalaje y este empaquetamiento dependerá del tipo de indicio, de la cantidad de los indicios a recolectar, la clasificación y sobre todo las condiciones, las características del indicio. De esto depende el tipo de embalaje o empaquetamiento que pueda utilizar. Llámese papel, llámese cartón, llámese plástico, llámese vidrio, llámese contenedores de diversos materiales. Eso es muy importante también comentarlo, que es un trabajo en el que el perito de campo tendrá el conocimiento muy amplio para poder determinar, establecer qué tipo de empaque y embalaje es el que debe utilizar de acuerdo a estas características. Ya concluido el empaquetamiento y el embalaje, entonces procederá a realizar el etiquetado del indicio, colocando desde luego en determinada etiqueta la fecha, la hora, el número de carpeta de investigación, el número de indicio asignado y desde luego su nombre y firma como perito, y también como parte muy importante una breve descripción de este elemento, de este indicio. Ya teniendo entonces estos elementos materiales probatorios o indicios embalados, empaquetados, etiquetados, puede proceder a hacer entrega a la autoridad correspondiente con capacidades para trasladar, o en su momento realizar el traslado de estos elementos materiales probatorios o indicios a la autoridad correspondiente, en este caso al Ministerio Público, a la Fiscalía.
Podríamos mencionar que en términos generales el trabajo del perito de campo ahí concluye hasta la entrega de los elementos materiales probatorios o indicios a la autoridad correspondiente, en este caso al Ministerio Público. Podríamos decir que hasta ahí culmina su trabajo. Sin embargo, bueno, culmina su trabajo en la etapa de práctica, en la etapa de campo, es decir, en la etapa del lugar de intervención hasta la entrega al Ministerio Público. Sin embargo, tendrá que darle seguimiento en su etapa de gabinete, en la que tendrá que analizar todos esos elementos que haya anotado, todos los datos, las fotografías y los elementos que haya recolectado para realizar su informe pericial. Esto obviamente como primera parte de su etapa de gabinete, y posteriormente, si así se le es requerido por la autoridad correspondiente, pues hacer la elaboración y hacer la entrega del dictamen pericial correspondiente. Eso desde luego pues tendrá que versar sobre el razonamiento, la petición que la autoridad le razone en ese sentido. Es decir, si se le requiere en su momento que el perito determine una mecánica de los hechos, por ejemplo, que es una parte muy importante de las funciones del perito de campo, o en su caso, como otro ejemplo, que le solicite o le requiera la autoridad al perito que establezca o determine una posición víctima-victimario, si fuera el caso de estudio, entonces el perito tendrá también dentro de esas funciones realizar esta determinación, entre otras cosas. De manera general, entonces, el perito de campo, digamos que no es que sea un todólogo en la materia para el procesamiento, más bien tiene el conocimiento general de las diversas áreas o las diversas disciplinas que se requieren para poder llevar a cabo un buen procesamiento de los indicios o de los elementos materiales probatorios. Estemos conscientes que un buen procesamiento, un buen trabajo de procesamiento adecuado en el sentido de una participación ética y profesional en el perito, dependerá desde luego también todo esto para que los servicios de laboratorio forense puedan darle continuidad a los estudios de dichos elementos materiales probatorios y desde luego estar en posibilidades de rendir una eficiente determinación o dictaminación en el sentido del resultado de estos estudios a nivel laboratorio. La primera etapa, que es la parte de la criminalística de campo, que es el encargado, este especialista, pues de él va a depender directamente que el procesamiento se muestre un buen resguardo, un buen traslado, un buen levantamiento de los indicios, un buen tratamiento de estos, para que ellos mismos tengan las características necesarias que corresponden a un buen análisis de laboratorio. Bien amigos, si les gustó este video, trasládenlo, denle manita, ayúdenos a compartirlo. Les saluda como siempre su amigo el maestro Héctor Herrera y saludando a todos los amigos suscriptores y gracias por el incremento a el Rincón Pericial. Buenas tardes.